Y nada más, bueno, como he comentado antes, dar también las gracias a Julio, que le vamos a escuchar ahora. Y bueno, aquí os dejo con él. No me entretengo más. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a Mavir por esta invitación. La verdad es que cuando te invitan a unas jornadas de ética como estas, la verdad es que, claro, la respuesta es sí y qué miedo, ¿no? O sea, qué impresión da sobre todo para alguien como yo que no soy experto en bioética y que especialmente me dedico a la clínica. Es verdad que hoy, en esta mañana, vamos a hablar, o voy a hablar de lo que es la buena práctica clínica y científica, a lo que sí que quizás tenga un poquito más de experiencia, y especialmente en entornos, digamos, pues desfavorecidos, de vulnerabilidad y fragilidad. Entonces, en ese sentido, cuando trabajamos en entornos que digamos que desde el punto de vista social no son los más favorecedores, ¿no?, para hacer investigación, pues es donde encontramos los mayores retos, ¿no? Y quizás en ese sentido, bueno, pues quiero intentar dar alguna pincelada sobre posibles pistas que podéis tener a la hora de querer hacer también vuestras propias investigaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar también un poquito de lo que significa esto, ¿no? Lo que significa poder hacer investigación con sentido, ¿no? Primero que, bueno, pues la finalidad de la investigación es, ¿no?, hacer una justificación y dar un servicio a la sociedad mejor, ¿no? En esa línea voy a hablar en esta hora y poquito quizás que vaya a hablar, ¿no? Y la fragilidad y los estados de debilidad o de vulnerabilidad son los donde prácticamente todos trabajamos. Sí que ahora me gustaría, ahora que ya estamos con el café y pues bien asentados, sí que levantad la mano los que pensáis que trabajáis con población vulnerable. Bien. Voy acertado entonces. Creo que los que trabajamos con poblaciones vulnerables y quizás en ese sentido me vais después en el momento de preguntas y demás a comentar cosas y cuestiones también, pues eso, muy concretas o muy relacionadas con lo que vamos a ver, el cómo hacer investigación o cómo trabajar en la investigación desde un punto de vista ético y digamos, con una ética. No nos esforzamos por comprender esto, ¿no? Por comprender, por ejemplo, yo me dedico en buena parte a la oncología, también a la cooperación, y hay algunas cuestiones que muchas veces no entendemos, ¿no? Como esta diapositiva anterior, ¿no? Pero sí que entendemos, cuando trabajamos con personas, lo que significa el sentido y la sensibilidad, ¿no? El sentido y la sensibilidad de los otros cuando trabajamos con personas que, bueno, citando, ¿no?, a Jane Austen, podemos ver pues, cómo trabajamos y también cómo deberíamos trabajar, ¿no? Cuál es nuestro objetivo a la hora de poder fijar una meta y decir, bueno, pues yo cuando hablo, ¿no?, con mis alumnos y les digo TFG, TFM, una tesis doctoral, ¿cuál es el sentido y la dirección que le quieres dar? ¿Dónde quieres llegar? ¿A quién quieres llegar? ¿No? ¿Qué quieres solucionar? ¿Qué problemas de los habituales, del que ves en tu día a día, en tu clínica, con tus pacientes, con las personas a las que atiendes, a las que cuidas, a las que acompañas? ¿De qué manera les vas a solucionar algo más o algo mejor de lo que está establecido? Es verdad, claro, el sistema tiene muchísimas grietas, ¿no? También es verdad que a través de las grietas, 1, puede salir el agua, 2, podemos ser más permeables a la hora de hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, lo que sí que es verdad es que somos flexibles, somos moldeables y que también es verdad que a medida que aprendemos más, tenemos más capacidades para poder evolucionar, ¿no?
Entonces, este tipo de diapositivas las encontramos y las adaptamos mucho mejor. Fijaos que el presidente Obama en el año 2015 fue cuando presentó su programa de medicina de precisión y personalizada, ¿no? Mucho antes ya se trabajaba, especialmente en la oncología o en la cardiología, sobre este tipo de medicina de precisión y personalizada, que son dos cosas diferentes, tienen matices diferentes, y que hay veces que dices, esto ya yo lo hacía en Camerún en el año 2000, lo de adaptar los pocos recursos que tenía a las personas y a las patologías que tenía. O sea, lo de la medicina de precisión, esto se ha inventado desde hace mucho tiempo y especialmente en condiciones de vulnerabilidad y de fragilidad. ¿Por qué? Porque adaptamos las necesidades de los pacientes, en ese sentido, a todo lo mejor. Siguiendo con Jane Austen, Jane Austen no publicó en PubMed, pero siguiendo con Jane Austen, había hace poquito comentaba este artículo que habla también del precio, ¿no? Del precio de los tratamientos, de la accesibilidad de los tratamientos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, bueno, pues una terapia de TCAR para pacientes con cáncer está aproximadamente entre 400.000 y 500.000 euros o dólares. Da igual, cuando hablamos de estas cifras, ¿verdad? Yo muchas veces digo, da igual el cambio, ¿no? No voy a mirar cómo está el cambio ahora. Pero aproximadamente es lo que cuesta un tratamiento para un paciente con estas terapias, ¿no? Estas terapias personalizadas. En ese sentido, buscamos también el sentido que tiene el poder llegar a toda la población, ¿no? Buscamos el que nosotros tenemos que llegar a toda la población, ¿no? Y volviendo también a citar a Jane Austen, que la prefiero citar a autores de PubMed esta mañana, ¿no? Pues prefiero pensar, ¿no?, en el coraje que nosotros tenemos que tener a la hora de trabajar con personas vulnerables. Ese coraje es el que nos lleva a hacer las cosas mejor, a trabajar mejor y, como apuntaba, ¿no?, Begoña esta mañana, a la hora de poder trabajar con un sentido ético, tanto en lo profesional como en lo personal, como en el organizacional, ¿no? O sea, que eso es lo que nos invita también, pues eso, una organización como esta a pensar y a reflexionar sobre las cuestiones éticas que atañen a la hora de poder trabajar tanto con mayores como con personas vulnerables. En el café estábamos comentando, por ejemplo, nosotros que trabajamos con deportistas en este máster, ¿no?, de fisioterapia deportiva, ¿no?, que pensamos siempre en el Real Madrid, pero cuando trabajamos con deportistas de alto nivel, pero con discapacidad, ¿no?, paralímpicos y demás, es ahí donde nosotros quizás podemos incidir muchísimo más en el cuidado específico y especial que necesitan, pues, a las personas con las que trabajamos y atendemos y cuidamos y acompañamos, ¿no? Algunos de mis alumnos ya conocerán algunas de estas fotografías, ¿no? Cuando trabajas y tienes la suerte de trabajar enfrente de un hospital con el río Chari, el lago Chad, muy cerquita, ¿no?, pues tienes, además de ver hipopótamos, que no es habitual en nuestro entorno español, ¿no?, pues además de ver hipopótamos, pues tienes la suerte de ver a pescadores y demás, que después dices, espero que pesquen hoy mucho porque así como comeré bien o comeré algo, ¿no?, después de trabajar en el hospital. Quiero que os fijéis en esta fotografía, ¿no? En esta fotografía veis representada casi a una familia entera, ¿no?, y a 3, 4 generaciones en una sola sala, ¿no? Muchas veces yo invito a mis alumnos a que reflexionemos sobre lo que significa, ¿no?, el tener a 4 personas en una sola sala, donde una solo viene con síntomas de urgencia, ¿no? En este caso, pues paludismo, fiebre, malestar general, y que con, bueno, pues unas pastillas de cloroquina pues, los vamos a devolver a su casa. Es verdad que nosotros trabajamos en entornos comunitarios, entornos donde no solo trabajamos solo con un paciente, ¿no?, sino que trabajamos de forma comunitaria y en un entorno social, y es ahí donde cuando nosotros queremos hacer investigación también tenemos que pensar en hacerlo, ¿no? Cuando hablamos del título, ¿no?, de esta ponencia, a la hora de pensar en esa responsabilidad, también tenemos que verlo. Para los que no os dedicáis a la clínica, bueno, niños pequeños, incubadora, ¿verdad? ¿No? Esto yo creo que sí que lo podemos reconocer todos. Aquí hay una cuestión que no cuadra, ¿verdad? En una incubadora, por definición, solo puede entrar un niño, ¿no?
Sin embargo, cuando solo tienes una incubadora y tienes muchos niños malitos, pues entran pues 2 niños y no entran más porque no caben físicamente, pero son los que hay. En estos entornos es donde nosotros tenemos que trabajar y vosotros trabajáis ya, ¿no? Seguramente os reconozcáis en algún momento cuestiones que vais a vivir o que vivís o que habéis vivido, donde el cómo solucionar un problema es lo que nos lleva a, digamos, a llevar al éxito, ¿no? O sea, cuando casi nadie tiene la posibilidad de inventar nada o de hacer nada nuevo si no tiene dificultades. Algo que nos comentaban hablando de COVID, ¿no? Y tengo también algún recordatorio de esto, algo que nos comentaban en un hospital suizo, que durante el COVID tenían todos los medios, o sea, tenían dinero, tenían todos los medios posibles, respiradores, oxígeno, pero 1, no tenían conocimiento y 2, no tenían personas, no tenían profesionales suficientes ni en cantidad ni en calidad tampoco preparados para poder atender a los pacientes. Y eso tiene que ser también muy desesperante. O sea, es como, tengo todo el dinero del mundo, tengo todos los recursos del mundo, pero no tengo la capacidad profesional que se me puede pedir en un momento determinado de crisis. Cuando además tienes, digamos, pues a alguien, a un paciente que digamos que te exige, ¿no?, tener esa posibilidad. Y vuelvo otra vez a esta definición de medicina personalizada, ¿no? Esto, el sacar a niños adelante en estas situaciones, por cierto, salieron los 2 adelante, ¿no? Eso yo creo que tiene mucho más significado, ¿no? Pues bueno, pues el presidente Obama o cualquier otro presidente, ¿no?, que es fenomenal que inviertan en esto, pero invertir, digamos, el conocimiento y las ganas, pues es mucho mejor. Os llevo a Berlín, al Tiergarten, este parque tan estupendo que hay cerca de la Puerta de Brandenburgo, por donde, digamos, desfilaban las tropas nazis. Y ahí es donde comienzan, ¿no?, los principios de bioética. No quiero hoy, vamos, además después de este buen desayuno, además con los sándwiches y el dulce, o sea, ya solo me faltaba, ¿no?, que viera así cabecear, ¿no? No es lo que pretendo, sino sentarnos en este banco y reflexionar un poquito sobre aspectos éticos y bioéticos, ¿no? Nosotros, los profesionales y también los pacientes y a los que acompañamos, pasan por sus infiernos, ¿no? En esta parte es la del purgatorio, pero pasan por sus infiernos, ¿no?, en esta pintura que la podemos encontrar en los Palacios Reales de Venecia. En esos infiernos es donde nosotros también trabajamos, ¿no? Trabajamos en esos infiernos donde el trabajar y el tratar con personas en situación de vulnerabilidad y fragilidad, ¿no?, les vamos a acompañar ahí. Y ahí también nosotros tenemos que aprender a estar, ¿no?, con esos rigores, ¿no? No me quiero extender mucho en definiciones sesudas, ¿no?, y tampoco lo pretendo, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que es ética y un poco siguiendo esa estela de la primera hora, ¿no?, tenemos que pensar en lo que es la conducta ideal del hombre o de la organización o digamos, social. Y esa es variable, cambiante y va evolucionando a lo largo de lo que es nuestra vida, ¿no?, y también de la existencia y de lo que significa, pues, los hechos sociales, ¿no?, que van pasando, ¿no? No es lo mismo haber pasado una Segunda Guerra Mundial con campos de concentración y que eso dio pie a, o por ejemplo los comienzos de la bioética moderna y de algunas de los hechos, ¿no?, de los principios éticos modernos que también nacen a partir de otros escándalos, digamos, en investigación. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos evolucionando. Afortunadamente, la pena es que tengamos que evolucionar en base a desastres, ¿no?, y catástrofes humanas, ¿no? Cuando hablamos de investigación y ensayos clínicos, ¿no?, yo una buena parte de mi vida la he dedicado a esto, ¿no?, a las pipetas, al ensayo clínico, a las fases 1 en oncología. Siempre y en ningún momento podemos perder de vista el aspecto humano, ¿no? Cuando nosotros enseñamos metodología de investigación y hablamos del modelo FINER, ¿no?, de que un estudio sea viable, que sea interesante, que sea novedoso, que sea ético, ¿no?, y que sea relevante, con este modelo es lo que nos guía, ¿no?, cuando pues
evalúo un proyecto de investigación y dices, bueno, pues ajusta todo esto. Pues si se ajusta todo esto, seguimos adelante. ¿Que no se ajusta? Pues especialmente en algunas cuestiones como las éticas, ¿no? Que son las que muchas veces pueden generar más controversia, pues tenemos que trabajarlo para que sea ajustado a modelos éticos que se encuadren perfectamente. Entonces, además de lo interesante o lo novedoso, y evidentemente que lo podamos hacer, ¿no? Hay veces que no siempre lo podemos hacer y que nos arriesgamos, ¿no? El poder llevar medicación antineoplásica a algunos hospitales de estos africanos tiene mucho de aventura y tiene poco de viable, pero también es verdad que tiene mucho de ético, ¿no? Entonces el contrapeso, ¿no? Y de justicia, ¿no? Cuando hablamos de principios, ¿no? ¿Qué podemos apuntar, ¿no? Los estudios que podamos diseñar o proyectos que sean pensados en resolver problemas de pacientes, de personas, ¿no? Presentes o potenciales, ¿no? De los que están ya, de los que vivimos o de los que podemos vivir. No me gusta esto, no me gusta cómo puede evolucionar esta situación, y puede evolucionar porque ya he tenido experiencias parecidas a algo y entonces lo quiero cambiar, ¿no? Y analizar el impacto de la investigación, no solo en el aspecto de costes, ¿no? Evidentemente, sino en el tiempo, en la disponibilidad del paciente. Y apuntaba el otro día en cuestiones, evidentemente, en lo social, ¿no? El impacto social o el impacto... ¿Hay algún ingeniero en la sala? ¿No? Cuando hablo con ingenieros siempre les digo, y el impacto de sostenibilidad, digamos, de lo que cuesta un material, ¿no? El ingeniero puede diseñar una placa base con unos materiales que a lo mejor contaminan la mitad del río Níger, ¿no? Y entonces pueden dejar sin agua potable Entonces, a lo mejor tiene que evaluar ese impacto. Puede diseñar algo muy, muy bueno, pero a lo mejor tiene un impacto ecológico y un impacto en la naturaleza que deberíamos también evaluarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos que ir apuntando muchas más cosas. Vuelvo a hacer otra mención a COVID. Yo creo que todos los que vivimos esta situación, ¿no? También situamos en el mapa lo que fueron los comienzos. Yo recuerdo aquellos comienzos más abruptos y demás en el hospital, y cuando solamente había 7.000 casos y 170 muertos en el mundo. Pasaron los años y aquellos, o 2 años, y cuando ya se cerró la base de datos del Johns Hopkins, bueno, pues veíamos, ¿no?, que la pandemia había afectado. Todo esto lo conocéis y lo conocemos, ¿verdad? Lo tuvimos muy cercano, pero quizás no tanto esto, ¿no? No sé si alguien de la sala recuerda que en la República Democrática del Congo había... esta no es la del 2014-2015, sino la del 2021, ¿no? Entonces, hay veces que no nos orientamos, ¿no?, a la hora de pensar en todas las pandemias que nosotros podemos ver, o epidemias, ¿no? Aquí la OMS, si tenéis curiosidad, pues tiene su recordatorio sobre lo que son los brotes epidémicos de diferentes enfermedades y que pueden estar presentes, ¿no? La ética y el contexto profesional es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, pues eso, tenemos cada uno, nuestros colegios profesionales, la deontología nos marca caminos, que esos caminos también son variables y van cambiando, ¿no? Y se apuntaba esta mañana el cambio en las deontologías profesionales por también los cambios en las legislaciones, ¿no? Y nosotros es donde tenemos que trabajar, ¿no? Porque trabajamos con mucho entorno familiar, social, comunitario, ¿no? Donde además, bueno, pues también trabajamos con compañeros. Entonces, los integrantes del equipo de trabajo también, y especialmente en equipos de trabajo multidisciplinares, pues tenemos una perspectiva y una visión que, al ser diferente, enriquece teniendo una perspectiva y una mirada común hacia el paciente, ¿no? Que es posiblemente lo que más enriquezca ese cuidado del paciente, ¿no? Entonces, vemos como la ética de la investigación pues la tenemos que mantener, ¿no? A la hora de diseñar un proyecto y a la hora de llevar a cabo ese proyecto específicamente, ¿no? El llevar a cabo todos los procedimientos con unos parámetros dentro de un contexto bioético y ético comunitario, pues nos va a llevar a un posible éxito en todos los sentidos, ¿no? Con lo cual,
cuando hablamos de este tipo de conocimiento y cuando vemos que en aspectos éticos y en aspectos de buena práctica, tanto clínica como científica, pues tenemos una guía, pues tenemos que buscar, ¿no?, un sentido de bien común, ¿no?, un juicio crítico que nos permita hacer bueno, pues una serie de determinaciones para que lo hagamos bien, ¿no? Y en ese sentido, también cualquiera de vosotros, ¿no?, que en un momento determinado penséis en hacer un proyecto, también pensad, ¿no?, en qué evaluación ética se va a realizar a través de un comité de ética, un comité de ética asistencial, un comité de ética de investigación clínica. Vais a tener referentes, y tenemos referentes que son muy importantes y que además nos pueden orientar para decir, bueno, pues mira, lo que puedas necesitar es esto, lo que pueda necesitar el paciente es esto. No sé si a lo mejor habéis tenido en cuenta estas consideraciones, ¿no? Esas consideraciones posiblemente, ¿no?, pues sociales, familiares, de relación, que muchas veces solo tenemos en cuenta a lo mejor quizás la intervención que queremos hacer, ¿no? Y cuando solo tenemos en cuenta la intervención que queremos hacer con un foco muy pequeñito, pues ahí es cuando a lo mejor quizás tenemos mayores problemas, ¿no? En los comités de ética, y esto es, bueno, pues un poco de esas definiciones ya de la literatura, ¿no?, y lo marco en negrita, ¿no? Las personas expertas con diferentes saberes, ¿no?, y desde la diversidad profesional, ideológica y de un diálogo interdisciplinar estudia cuestiones que plantea el desarrollo y aplicación, ¿no?, de las ciencias de la vida y de la salud. E intenta dar respuestas fundamentadas racionalmente. Ahí es donde nos apoyamos, ¿no? Para mí, muchos de los investigadores con los que trabajo, para ellos en algunos momentos se refieren al comité de ética como un trago que hay que pasar, cuando es una pena, ¿no? O sea, dices, no, al contrario, el comité de ética nos permite y nos da más soluciones, nos amplía la mirada y amplía esa visión que nuestro proyecto puede no tener, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos que pasar por un comité de ética, afortunadamente tenemos disponibilidad o hay disponibles comités de ética que permiten, ¿no?, hacer regulación, hacer reflexión, y esas reflexiones que además, bueno, pues los que trabajáis en comités sabéis que muchas veces son profundas, que son de mucho trabajo detrás, de mucha lectura, de mucha literatura, de mucha reflexión, y que esas son las que nos permiten crecer más, ¿no? Con lo cual no nos debe asustar para nada, al contrario, tenemos que pensar en lo que sí que puede enriquecer nuestro trabajo al pasar un proyecto de investigación por un comité, ¿no? O una duda, quiero decir, muchas veces no hace falta pasar un proyecto en sí, sino, mira, quiero hacer esto o tengo un proyecto y ahora me surge esta duda por un paciente determinado, por una situación concreta, y con lo cual, bueno, pues ahí lo tenemos que tener. Todas estas declaraciones que podemos y que están en la literatura, ¿no?, es verdad que tenemos que pensar en ese bien común, en no poder dejar a nadie atrás en el sentido de que las personas individuales están por encima de lo que yo pretendo con mi investigación. O sea, no puedo pisar los derechos de ningún paciente simplemente porque mi investigación tenga esto. El tener claro lo que significa la privacidad y la confidencialidad es fundamental, ¿no? Está dentro de la Carta de Derechos Humanos y demás. Y vuelvo a hacer otra pequeña reflexión. Esta vez sí que sobre la epidemia esta del ébola, digamos, del 2014-2015. Esta fotografía es de Togo. En este hospital, veis, esta es una cama estándar de un hospital. Veis los cubos de higiene y de agua corriente, no corriente evidentemente, sino agua para la higiene corporal. Y este es un hospital de referencia, ¿no? No sé si queréis que levantemos la mano los que consideramos que de referencia tendría muchas limitaciones, ¿no?, para poder considerarse como un hospital de referencia. Esto es de ese verano del 2015, y a la vez en septiembre del 2015 tuvimos en nuestra universidad alumnos de la West Coast. Nosotros les enseñábamos a ponerse los trajes de los famosos EPIs que les pudieran ayudar a protegerse en el caso de que tuvieran que estar en contacto con alguno de estos pacientes. Quiero volver otra vez a esta fotografía de atrás para ver
las grandes diferencias que nosotros pudiéramos observar entre las dos fotografías. Desde el punto de vista de la equidad, del contexto ético y de la responsabilidad que nosotros tenemos que tener muy claro que en un mundo común, pues todos los pacientes tienen que tener los mismos derechos de acceso a las posibilidades de los cuidados, ¿no? Mi trabajo en el clínico también me ha permitido poder hacer esas reflexiones, ¿no? Cuando tienes pacientes en cuidados paliativos y en esta fotografía, los que sois clínicos podéis ver nutrición parenteral, cloruro mórfico para una sedación o bueno, pues para mantener al paciente controlado con el dolor, hidratación y todas aquellas posibilidades que tengamos para el mejor cuidado de nuestros pacientes. Es fantástico poder tener este acceso y que los pacientes tengan acceso a esto, y para nosotros uno de los trabajos, y Solvac, ya no solo evidentemente yo, sino Solvac cuando habla de ética y responsabilidad también hace esa llamada a la reflexión, ¿no? Sobre la responsabilidad que tenemos todos para esto, ¿no? Solvac habla, ¿no? Del desarrollo humano, los derechos humanos y de la bioética, ¿no? Todo es muy discutible, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer ese análisis, ¿no? De cómo ese avance digamos, del desarrollo humano lo tenemos que llevar a cabo desde la bioética. Esto es multiprofesional, ¿no? Y en un encuentro tan multiprofesional como esto, pues sí que esta llamada, ¿no? a la esencia de la profesión. Esto es una llamada a la esencia de la profesión para los contables, ¿no? Cuando hablo mucho con nuestros compañeros en ICADE, por ejemplo, pues siempre les hago la misma reflexión, ¿no? Digo, esto lo ha dicho un contable, ¿no? Alguien que se encargaba de esto, ¿no? Pero más nosotros que trabajamos con personas, más nosotros que trabajamos con personas vulnerables, insisto, ¿no? Está en la esencia de la profesión que la debemos considerar como un arte, y si la consideramos como un arte, ese arte lo debemos de cultivar, ¿no? Otra vez la agricultura, ese arte lo tenemos que cultivar para que florezca, para que evolucione, para que crezca. Esa serie de conocimientos organizados, ahí digamos, esa analogía con lo que podríamos llamar como cuando definimos qué es ciencia o qué es conocimiento científico, esa serie de conocimientos organizados que tiene que ser indispensable para el progreso o mantenimiento de la sociedad, ¿no? Y esas destrezas de conocimiento que llevan a que lo que nosotros hacemos demos un servicio, ¿no? Y demos un servicio al Estado, a la sociedad y a la comunidad entera, ¿no? Es verdad que cuando atendemos a alguien no solo estamos atendiendo solo a esa persona, sino que esa repercusión de esa atención va a llegar a otras muchas personas, no solo en su familia, sino en su entorno, en su comunidad, en su barrio, ¿no? Cuando tenemos esa posibilidad. Y por eso, por ejemplo, muchas veces pues ves lo útil, ¿no? Lo útil que es. Yo cuando algunas veces planifico, después ya de muchos años, ¿no? Cuando vas, la primera vez que haces una campaña de vacunación en medio de la selva con 20 años, piensas, crees que vas a salvar algo. Ya cuando tienes otros años y algunas canas, sabes que no vas a salvar mucho, pero que puedes dar esperanza, ¿no? Y especialmente mantener la esperanza viva en ti mismo para poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, sabiendo que no vamos a ayudar mucho o que la ayuda es muy, muy limitada, pero tenemos y mantenemos esa esperanza más viva. Volvemos otra vez a Berlín, ¿no? Y volvemos también a esas bases de lo que es el conocimiento en la bioética, ¿no? En enero, pongo la fecha a la que va a ser los 80 años, ¿no? del aniversario de la liberación de concentración de los campos de concentración, ¿no? El primer tren iban lleno de adolescentes eslovacas judías, ¿no? Que fueron a los campos de concentración de exterminio, y allí también además sufrieron pues, muchas de las atrocidades en diferentes experimentos. Me cuesta mucho llamar experimentos clínicos o ensayo clínico, y hay que poner muy entrecomillado que los resultados de esos experimentos estaban exquisitamente datados, bien datados, ¿no? O sea, los resultados, la recogida de datos y esas cosas que muchas veces nosotros en las auditorías, ¿no? Parece que, bueno, pues eso, fíjate, la auditoría dice que lo tengo todo muy bien hecho, ¿no?
Y nosotros decimos, bueno, lo tengo muy bien hecho, pero pregúntale al paciente si está bien atendido, si está bien cuidado, si se siente bien acompañado, ¿no? No me pregunte solo por la trazabilidad del dato, sino por la trazabilidad del cuidado, ¿no? Porque la trazabilidad del dato ya estaba muy bien datada en los campos de concentración, es lo que se encontraron, ¿no? En esa liberación de los campos de concentración se encontraron unos archivos con datos exquisitamente bien tratados, ¿no? Pero evidentemente el trato a las personas fue lo más terrible de nuestra historia, ¿no? Anne Brennan decía, ¿no?, que los principios de la bioética se basan en la repulsión, ¿no?, los principios que salieron de Nuremberg y del Consejo de Nuremberg, pero esa repulsión no genera principios, ¿no? En esa declaración de Nuremberg ya por lo menos tenemos esas primeras bases, ¿no?, del consentimiento informado, de la experimentación que beneficia a la sociedad, ¿no? Todas estas cuestiones de seguridad que podemos tener, ¿no?, como base, pues son muy interesantes. Trabajamos para que este espíritu siga vivo, ¿no? Después en Helsinki y todas las declaraciones y las actualizaciones que han venido después traen como consecuencia esas buenas prácticas clínicas. Esas buenas prácticas clínicas o de cuidado que todos los que nos dedicamos a la investigación en un momento determinado tenemos que tener muy claras y que además tenemos que, bueno, pues, en algún momento formarnos, registrarnos y demás. Afortunadamente, además, tenemos formación que es gratuita. Hay formación que puede ser de posgrado y que es más completa o más compleja, pero hay formación básica gratuita al alcance de todos nosotros, ¿no? Entonces, formar en ese sentido a todos los equipos es sencillo, es fácil, además muchas veces es online y que, bueno, pues que abarca, ¿no?, todo esto de la ética de la investigación abarca todos los aspectos de cualquier investigación y no solo de lo experimental, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me consulta gente que dice, bueno, es que solo quiero pasarle un cuestionario a unos pacientes, es que solamente voy a registrar estos datos, ¿no? Y dice, ya, pero es que hay que pedir un consentimiento informado, hay que pedir permiso, pero ya no solo pedir permiso al paciente, no, es que, bueno, yo me firma el paciente esto y ya está. Digo, ya, pero es que esto lo ha avisado alguien, ¿ha avisado a alguien que está repasado este proyecto? Ay, no, esto es mucho lío. Digo, no, el lío es esto, el lío es el que te vas a meter desde el punto de vista también moral, ¿no? O sea, que no está bien, ¿no?, hacer una cosa en la cual, bueno, tú estás haciendo, como quien dice, lo que te está dando la gana, ¿no? Entonces, que esto ya, pues eso, ya lo hicieron otros, ¿no?, en otro momento y no para bien, ¿no? En los principios de la bioética, que estos ya son del año 79, ¿no?, pues eso, principio de beneficencia, justicia, autonomía. Voy a ir muy rápido por aquí para que, bueno, pues para que no se haga bola, y además yo creo que quizás sea bueno que a lo mejor tengamos un tiempo y un momento para alguna reflexión así en la sala, ¿no? Los principios de la bioética, ¿no?, que están mucho más presentes, quizás haga más inciso en el principio de autonomía y en el principio de justicia, por lo que nos toca a todos en nuestras profesiones, ¿no? En nuestras profesiones más comunes, quizás aquí, trabajo social, bien, enfermería, medicina, ¿quién es más? Educación social, ¿no? Auxiliares de enfermería. Muy bien. Psicología. Fantástico. Muy bien. Gracias, Mamen. Y filósofos. Fantástico. ¿Qué haríamos sin los filósofos? ¿Qué haríamos sin los filósofos? Mi hijo mayor estudia filosofía. Aquí lo digo desde los poquitos que estudian filosofía en estos tiempos, ¿no? El principio de autonomía se contempla desde muchísimas perspectivas.
Casi voy a empezar, fijaos, por la anécdota, que no es anécdota, es uno de los casos que nos han sucedido a nosotros. Yo de vez en cuando colaboro con el equipo de cuidados paliativos pediátricos del Niño Jesús y bueno, pues tuvimos el caso de una niña a la que había que transfundir, una niña de etnia gitana. Conseguimos, bueno, pues el permiso de los padres, íbamos a transfundirla, pero no habíamos obtenido el permiso del patriarca, ¿no? Y entonces ahí es donde tuvimos nuestros problemas y el freno en ese momento para poder hacer la transfusión. Después lo solucionamos todo, ¿no? Pero es verdad que es algo que nosotros comentamos, ¿no? El principio de autonomía lo pensamos mucho desde una mentalidad desde donde surgió, ¿no? El principio de autonomía, una mentalidad muy personalista, muy anglosajona, muy americana, y sin embargo muchas veces desde el punto de vista cultural esto no lo tenemos en cuenta, ¿no? Uno de los aspectos que sí que quiero recalcar hoy, ¿no? Que cuando trabajamos cuando trabajamos con diferentes ambientes culturales y ambientes que es posible que sean diferentes a los nuestros, tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones para hacer las cosas bien, ¿no? Que muchas veces es verdad que chocan, ¿no? También con nuestra mentalidad. Habrá una diapositiva después de estas, ¿no? Donde hablo de la ablación genital femenina y el respeto a la cultura y a las... Entonces ahí es donde nosotros también chocamos y donde a lo mejor muchas veces también dices hasta aquí no, por aquí no paso, ¿no? Desde el punto de vista ni lo personal, ni lo organizacional, ni de ninguna manera, ¿no? Entonces hay cosas en las que sí que podemos tener un verdadero conflicto, ¿no? Conflicto de interés en ese sentido para poder trabajar, ¿no? La regulación personal de uno mismo, libre, sin interferencias externas, ¿no? Esto bueno, pues que lo vemos. Yo que he trabajado muchos años en ensayos clínicos en oncología, el principio de autonomía, cuando le dices al paciente tiene esto, tiene la nada, ¿no? Pues está bastante condicionado el paciente, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, en algunas culturas, en algunos países, la medicina es privada y el ensayo clínico es gratuito, pues el paciente no estará condicionado por la gratuidad del tratamiento a la hora de entrar en un ensayo clínico, posiblemente, ¿verdad? Cuando estás en un país donde no tienes nada y no tienes recursos para ello. Con lo cual, aquí estos condicionantes yo le pongo un asterisco grandísimo, no lo he puesto ya para no ocupar toda la diapositiva, pero es verdad que el principio de autonomía es de estos que podemos discutir pues muchísimo, ¿no? Pero ese principio dice, ¿no?, que el paciente ha de tener derecho, ¿no?, a participar en la toma de decisiones. Aquí también hay una cuestión, ¿no?, que muchas veces hablamos del empoderamiento del paciente y yo soy un ferviente defensor de esto, pero también es verdad que con otro asterisco, ¿no?, con la mirada y el juicio y el acompañamiento clínico y crítico de los profesionales, ¿no? Podemos ayudar al paciente. Cuando le decimos al paciente, tiene usted la última palabra en su decisión, fenomenal, pero ¿el paciente está capacitado para tomar decisiones clínicas? No, muchas veces no. Entonces, nosotros ahí tenemos que estar acompañándole, ¿no? Eso yo creo que también es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no solo es informar al paciente, es acompañarle, aconsejarle y poder trabajar en conjunto, ¿no? Es verdad que de la medicina paternalista a lo de la autonomía total, ¿no?, pues hay un trecho y un camino que podemos también discutir, ¿no? Entonces, bueno, pues el negarse a cualquier tratamiento, lo hemos visto por una modelo ahora famosa, ¿no?, que se ha negado un tratamiento para el cáncer de mama, ya hay una legislación consolidada, ¿no? Fijaos con todo esto. El principio de no maleficencia, ¿no? Es verdad que estos son sencillitos, no hacer daño intencionadamente, ¿vale? Menos mal, ¿no? Pero es verdad que hay veces que esto se puede ver desde muchos prismas, ¿no? Y hay que tener en cuenta en las acciones terapéuticas que llevemos, ¿no? Muchas veces la intervención social tiene también consecuencias, ¿no? Hay veces que pensamos que la intervención educacional, la intervención social, ¿no? Muchas veces también es verdad que yo vengo de un mundo muy clínico, muy de la pastilla, del fármaco, ¿no? Entonces pensamos que solo el fármaco es el que produce efectos adversos, cuando no. Muchas veces nuestras palabras también producen efectos adversos, ¿no? Nuestros gestos, nuestras miradas en la consulta, ¿no? Cuando le decimos a un paciente que no tenemos nada más que hacerle, cuando vemos que el paciente ha progresado y ponemos muy mala cara, cuando vemos o el paciente ve o la persona a la que atendemos ve nuestra desesperación, ¿no? Quizás sea ese momento donde dices, no, ponte atrás, no te desesperes porque no es tu papel el desesperarte.
él sí que se puede desesperar, él tiene esa opción. Nosotros no tenemos esa opción, ¿no? Nosotros ya lloraremos en casa, en la playa o cuando podamos, ¿no? Pero sí que tenemos que tener esa mirada humana y de transmitir esa fortaleza, ¿no? de quien podemos ofrecer apoyo. Ahí es donde nosotros podemos hacer un buen trabajo, ¿no? El principio de beneficencia, pues la obligación moral de actuar en beneficio de los otros, fantástico, ¿no? Bien está. También es verdad, claro, es que fijaos un poco y lo que decía eso, Anne Brennan, ¿no? Los principios de repulsión. Después de estudios que se hicieron en su momento sin consentimientos informados, pues claro, surgen este tipo de principios, ¿no? donde dices, bueno, ¿qué menos, ¿no? Lo vemos muy claramente, pero es verdad que este tipo de principios tienen en sus orígenes acciones humanas y acciones clínicas y médicas que fueron, pues, desde luego, que nada buenas y nada recomendables. Y aquí sí que me quiero parar un poquito, ¿no? En el principio de justicia, ¿no? Cuando salimos del ámbito individual, ¿no? de lo que es atender al paciente de la mejor manera, ojalá que tuviéramos para todos los pacientes la terapia esta T-Card, ¿no? Eso del price. Claro, cuando hablamos de $400.000 o euros, podemos acceder, o todos los pacientes oncológicos podrán acceder a todas estas terapias si son convenientes para ellos, ¿no? Si son convenientes para ellos, ojalá pudieran, ¿no? No solo en España, en todos los países. Podrán hacerlo en Chad, podrán hacerlo en Sudán del Sur, ¿no? Podrán hacerlo en un campo de refugiados, ¿no? Todo esto es algo que también nos tiene que mover y que nos tiene que hacer que nos removamos ahí un poquito en nuestros sillones y en la confortabilidad de nuestras casas, ¿no? La justicia distributiva y esa regulación, ¿no? del acceso a los servicios sanitarios. Nuestras poblaciones muchas veces vulnerables, pues, ¿qué pasó en pandemia, ¿no? con el acceso a los tratamientos? Pero ¿qué pasa en servicios sociales? ¿Qué pasa en poblaciones vulnerables donde no siempre el acceso es el mejor, ¿no? Nosotros tenemos que también pensar en la distribución de recursos médicos escasos, ¿no? Cuando viajas a estos países y abres el cajón y ves 4 dosis de antibiótico y dices, pues esto no me da, ¿no? Porque ves a muchos pacientes que están en la urgencia y piensas en que muchos pacientes van a necesitar y otros muchos se van a quedar sin el tratamiento, ¿no? Los costes económicos de cualquier cosa, nada es gratis y nosotros tenemos que tenerlo claro. La moral común, ¿no? Que en ese sentido amplio, ¿no? y habitual integra diferentes normas de conducta, tenemos que pensar, ¿no? O sea, estas palabras de Childress y Champ hablan, ¿no? de que la moral común no es perfecta ni es completa en sus recomendaciones, pero es un buen punto de partida, ¿no? Como yo vengo de San Juan de Dios, pues eso de que decía San Juan de Dios de hacer el bien y bien hecho, ¿no? pues es uno de esos principios que también podríamos trabajar, ¿no? Hacer el bien y bien hecho, hacer bien las cosas. Los códigos deontológicos se han mencionado, ¿no? Son los que nos permiten, digamos, en cada uno de nuestros colegios profesionales tener una guía sobre nuestras actividades en concreto. Revisables y adaptables y también discutibles en algún momento, ¿no? y en algunos puntos seguramente, porque muchas veces no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que digan ni nuestros legisladores ni nuestro colegio profesional. También estamos ahí para nosotros también luchar y poner voz, ¿no? cuando las cosas no nos parecen adecuadas. Eso yo creo que también tenemos ese derecho, ¿no? Todos. Hace poco mi hija tenía un marcapáginas de estos que dicen si no lees lo suficiente, alguien leerá por ti y te dirá lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, mi hija, la que no estudia filosofía, que tiene 10 años y que piensa en sus pulseras, ¿no? Pero bueno, lee mucho, entonces pues viene muy bien. Os quiero poner el ejemplo de las células ELA, que después de más de 60.000 publicaciones, 11.000 patentes, y que el kit, como veis aquí arriba, podéis entrar cualquiera y más o menos, si tenéis un laboratorio, podéis comprar un kit de células ELA, que son células inmortales. Henrietta Lacks es la persona que estaba detrás de las células ELA, que son células de cáncer de cérvix inmortales y que es una línea celular que no muere, con lo cual es verdad que es ideal para hacer investigación biomédica. A la familia, Henrietta Lacks, afroamericana,
nacida en Estados Unidos, fijaos, en Virginia, en 1920, o sea, unos años muy, muy duros para ella. Tuvo sífilis, gonorrea. Todo esto se puso en conocimiento de la sociedad en los años 80, sin respetar absolutamente la confidencialidad ni cualquier principio. Con lo cual, fijaos que dices, bueno, esto estamos hablando de que empezaron en el año 50, pero en el año 50 lo de las fechas no me cuadra. Nuremberg ya había pasado, los campos de concentración habían pasado. Sí, pero muchas de estas cuestiones se habían dejado ni en el olvido, se habían dejado pues a un lado, ¿no? Se habían ni dejado atrás, ¿no? Con lo cual, otra vez sí que tenemos que agradecer al presidente Obama el reconocimiento a la familia de Henrietta Lacks, todo lo que había hecho por la humanidad, ¿no? Como nota, Henrietta Lacks fue sepultada cuando falleció, muy jovencita, fue enterrada en una fosa común porque no tenía dinero, ni la familia ni ella, para pagar todo lo que... Pero imaginad, pues más de 11.000 patentes y 60.000 publicaciones en clínica, eso, la cantidad de, digamos, económica que puede suponer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es historia, pero también esto es historia, ¿no? Los ensayos clínicos ilegales en VIH en Madrid, año 2011, ¿no? O sea, esto es en nuestra comunidad, con nuestros pacientes, y que no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, lo hemos vivido en nuestros propios hospitales. Tenemos que estar siempre muy alerta de lo que pasa alrededor nuestra. Pues esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de, pues quizás del maltrato o de otras muchas cuestiones que desde el punto de vista social nos pueden afectar y que tenemos que también tener en cuenta y pensar y hacer esa reflexión, ¿no? Y la ética, creo que he girado prácticamente toda mi charla acerca de las situaciones complicadas de fragilidad y vulnerabilidad, ¿no? La ética en poblaciones vulnerables, ¿no? En personas con pocos o bajos recursos. La ética cuando trabajamos en el zoo, ¿no? En poblaciones, esto es el suero de una niña que venía con una ablación muy mal hecha en el chat. No pongo las fotos, evidentemente, de la niña. Es terrible, ¿no? Lo que podemos llegar a ver causado, ¿no? Pues por las costumbres, la religión o lo que puede hacer el hombre, llegar a hacer al hombre, ¿no? por lo que hay. Es terrible el no poder disponer más que de pocos sueros. Estos sueros, por cierto, hechos en el mismo hospital, o sea, un hospital africano, pero con unos recursos para su nivel altísimos, pero tampoco sin muchos antibióticos, ¿no? Y sin un cirujano específico que pudiera intentar reparar aquel desastre que nosotros veíamos, ¿no? Ese desastre que difícilmente podrá ser reparado de ninguna de las maneras, ni desde el punto de vista tampoco ni social ni psicológico, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros quizás sí que tenemos que alzar la voz y tenemos que ser, bueno, pues eso, luchar contra cualquier cosa, ¿no? Por una parte está el respeto a las tradiciones, pero por otra parte, cuando tenemos casos como estos de una ablación genital femenina, desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista psicológico, social y de impacto cultural en un mundo globalizado donde muchas niñas en España viajan a países de origen para someterse a las ablaciones genitales, con lo cual tenemos que estar muy, muy atentos a este tipo de cuestiones, ¿no? Fijaos, esta es la puerta del hospital, te da mucha tranquilidad decir que, bueno, pues que no entren con el AK-47 al hospital, pero es verdad que cuando trabajes en países donde los mercadillos se venden granadas, ¿no? Y pues la verdad es que es cuando dices, bueno, pues esa es la gran diferencia, quizás yo algunas veces cuando lo hablo en aspectos de cooperación, es la gran diferencia entre trabajar en un sitio más tranquilo o menos tranquilo, ¿no? Entonces dices, bueno, prefiero nuestros mercadillos tradicionales, ¿no? Ya para ir terminando y con fotografías mucho más amables, ¿no? Aquí Eva Martínez en el zoo. Eva Martínez es una veterinaria con la que yo de vez en cuando tengo el gusto de trabajar en el zoo, porque esto de haber trabajado con poblaciones vulnerables pues también hace que de vez en cuando me dejen trabajar con poblaciones más peludas, ¿no? Y además, insisto, ya como he abierto el hilo de mis hijos están o prefieren pensar que papá trabaja en el zoo que papá trabaja en un hospital o en cualquier otro sitio, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Ahí está mi hija. Poblaciones vulnerables, cuando hablamos de... esto es un estudio que hicimos en la escuela, pasamos nuestro comité de ética,
duramente porque trabajábamos con niños y el trabajar con niños es una población vulnerable, evidentemente, ¿no? Aunque trabajes con tus propios hijos, ¿no? Dentro de un marco de investigación, en este caso es un estudio biomecánico de la pisada, ¿no? Fijaos, pues esto, lo que podemos ver y avanzar, ¿no? Pues en este caso es un estudio ya publicado. A los que tengáis niños, no compréis zapatos caros. Lo que dice el estudio en resumen es eso, ¿no? Está publicado en PLOS ONE. No compremos zapatos biomecánicos, pero claro, por ejemplo, para llegar a estas conclusiones necesitamos hacer un estudio con niños entre 4 y 6 años, porque si no haces un estudio científico con niños entre 4 y 6 años no puedes llegar a estas conclusiones, ¿no? Donde queríamos probar si los zapatos biomecánicos que cuestan 80 o 90 euros pues son iguales que los que puedo encontrar en Decathlon por 10 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues también, ojo, en este estudio sí que, bueno, pues escribimos al final, ¿no? En las conclusiones, no solo tenemos que ver lo que es lo biomecánico desde el punto de vista físico, no, también lo económico. ¿Cuántas familias hacen un gran esfuerzo y a lo mejor no tienen que hacer ese esfuerzo, no tienen por qué o no llegan a esos recursos por poder comprar o no unos zapatos de este tipo, ¿no? Ese estudio de sostenibilidad de la farmacoeconomía en ese sentido, pues también es importante. Y por eso son importantes estos estudios, ¿no? Pero también, claro, con unos parámetros, ¿no? Además y aquí lo puedo reconocer, o sea, además de llevar chuches y demás para que los niños aguanten el poder caminar, pero claro, tenemos que tenerlo en cuenta. Esto es, uno de mis últimos pacientes fue este, ¿no? Eso es lo que a mis hijos les hace ilusión, ¿no? Que me dejen la chaquetilla del zoo, ¿no? Transfundimos a un orangután con diversos problemas de salud y afortunadamente, aunque en Nuremberg decían, ¿no? Pues la experimentación animal previa, ¿no? También ha evolucionado el derecho a los animales y cuando trabajamos en investigación, en este caso no es investigación, es clínica, cuando trabajamos con ellos también pues, los tenemos muy en cuenta para proteger sus derechos y para no hacerles daño, ¿no? Igual que a cualquier otro de nuestros pacientes. Y también al hablar de clínica, ¿no? Pues ahí me veis que casi me pincho, ¿no? Y cuando un poco, y vuelta otra vez, ¿no? Cuando hablamos de buena práctica clínica e investigadora y demás, insisto, ¿no? Cuando encontramos problemas es cuando encontramos soluciones. O sea, las soluciones no vienen. Si tenemos todos los medios, normalmente no vienen, ¿no? Entonces, en este caso, os podéis imaginar que no tenemos quirófanos adecuados o los mejores sitios, ¿no? para hacer intervenciones, especialmente si tenemos situaciones de urgencia, ¿no? Si tenemos una situación programada, pues vamos a un hospital clínico veterinario, por ejemplo, y atendemos a nuestros pacientes, ¿no? Pero en este caso no fue el caso, pero una situación de urgencia, donde hicimos una transfusión también de urgencia y una punción en el hueso. Gracias a esa punción del hueso, ahí me veis con una de nuestras alumnas de la escuela, gracias a esa punción del hueso hemos desarrollado una patente, ¿no? O sea, que cuando ves problemas, buscas soluciones y desarrollas esas soluciones. O sea, que gracias a los problemas también podemos avanzar y la ciencia puede avanzar, ¿no? Y eso es una de las ventajas, ¿no? de encontrarse muchos problemas por el camino, siempre con esa actitud de apertura, ¿no? Y de inventiva, nunca mejor dicho, sino de esa apertura de decir, bueno, pues voy a procurar la mejor solución posible para mis pacientes, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues eso, un poco el resumen de las cuestiones relacionadas con la ética de protección animal y la deontología que también nos tiene que acompañar. Como el título de mi ponencia era de buena práctica científica, ¿no? Pues ahí es donde vamos, ¿no? Las normas de buena práctica científica, en esas definiciones que nosotros tenemos, que digamos esto es como cuando hablan los anglosajones de los mensajes para llevar a casa, ¿no? Pues los mensajes para llevar a casa serían estas, ¿no? Todo ese conjunto de normas que tiene que tener el equipo investigador, si pensáis en hacer alguna investigación, si la estáis haciendo, si la vais a desarrollar, para respetar los derechos de los participantes, ¿no? Y que los resultados obtenidos se puedan considerar válidos, fiables y sean aceptados por la comunidad científica. No nos vale el hice esto, vi esto, registré, esto nos vale en nuestra práctica clínica habitual, pero si queremos hacer algo más y si queremos también poder llegar a la comunidad científica y a la sociedad finalmente, ¿no? Que es en la que recibe el impacto de lo que nosotros hacemos, pues tenemos que pensar en eso. Os comentaba, ¿no? Hay cursos que son gratuitos, muchas agencias reguladoras ponen a disposición de investigadores recursos gratuitos, también en español, ¿no? Con lo cual
es importante. O sea, tenemos herramientas, tenemos que saber cómo manejarlas y, como dice Harry Potter, ¿no?, además de trabajar duro, hay que creer en uno mismo, ¿no? O sea, esto lo dice en la Orden del Fénix, en momentos oscuros, ¿no? Y es verdad, me alegro de que haya sonrisas, esto significa que Harry Potter está aquí vivo, ¿no? Entonces, porque ciertamente, ¿no?, tenemos que pensar en lo que significa nuestro desarrollo profesional y lo que significa el poder dar herramientas y saber también creer en uno mismo para desarrollar investigación. Y bueno, pasaríamos, si queréis, no sé si voy bien de tiempo. Gracias.